La sexualidad es muchísimas cosas. La sexualidad es emociones, la sexualidad es género, la sexualidad, por supuesto, es toda esta parte de procreación y la sexualidad es erotismo. ¿Por qué tiene que ser un tabú? Por ejemplo, vamos a irnos a la parte más simple, como es la menstruación, tu cuerpo cambia. Sí. Claro. ¿Por qué se volvió algo tan prohibido? O sea, por lo menos yo y mis amigas, ni siquiera nos dijeron que era la menstruación y cuando pasaba te daba un susto, un trauma. Me topo todavía con familias que saben que sus hijos han sido abusados. Ay, no. Y que lo primero que le dicen al niño es, de esto no hables, nunca lo cuentes. O sea, qué vergüenza que sepan que tú fuiste abusado. ¿qué tal que es el tío, que es el papá? O sea, que es el abuelo, que son casos muy comunes y tú lo estás dejando. Oye, ni modo que no lo dejes con su papá. Claro. O sea, yo he visto muchos casos de pacientes que su peor dolor es que la mamá, uno, no les haya creído, dos, que regresan con esa pareja. Y entonces imagínate cómo se siente el hijo desplazado, desvalorizado, sin el amor de la mamá, pues abandonado. La primera herramienta es O de hablarlo. Sí. ah, bueno, o de prevención. Herramienta de prevención, prevención. es hablarlo, Ajá. Sí. ¿no? Es abrir el tema y que el niño sepa qué es el abuso. Entonces ese es el primer contenido. Okay. Que baile, oeo, qué calor el que tengo yo, que levante la mano, oeo. Dice que ya estamos en invierno, ¿no? Che calor. Pinche calor, amiga. Oye, sí. Dicen que va a ser un invierno bien caluroso. Sí, ya me di cuenta. Bien caliente. Ajá. Hola, valientes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un episodio más de Sí soy yo, no eres tú, Hey After. Vengan, que caigan abanicos, que caigan abanicos. Hielo, por favor, que caiga aire. Hielo, que caiga Ventiladores. aire, algo, ventiladores, abanicos, lo que Se sea, llama algo que chorro nos de señora. refresque, que nos ore. ¡Ay, qué horror! Amiga, bienvenida Lorely Mancilla. Dani Carvache. Todo, chispas, todo. Que igual Disney se Oye, quede estúpido junto a ¿viste mi efecto nosotros. especial? Sí, qué horror, amiga, de verdad. Me muero de Van hambre. a decir que no tenemos producción. Sí, ya sé. Y pues, Pero si lo ven, van a ver que sí, así que no lo escuchen nada más. Véanlo en YouTube, no sean así. véanlo en YouTube también. ¿Cómo están todos tiernos? Ay, a mí que se me anda cayendo por acá. Bien, oye, yo te contesto bien. Anda Bien, toda tierna. amiga, bien, ando muy tierna. Oye, contenta, un episodio más ya, de verdad, esto está alocadísimo, llevamos demasiados y además, pues nuestros invitados traen siempre temas de veras que nos conciernen a todos, ¿eh? Sí, y aprendimos mucho, hemos aprendido mucho, aprendemos, me gusta aprender. A mí también me gusta. El día de hoy tenemos una invitada que, fíjense, pongan mucha atención todos los que son papás, mamás, o no importa, tías y demás, porque es un tema importante que la verdad es que desde el momento en el que lo pensamos dijimos, sí, por favor, esto urge. Hay que hablar de esto, aunque sea un tema fuerte y delicado, hay que hablar. Hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto porque no tendría por qué ser fuerte y delicado. Tendría que ser un tema que fuera como el común para evitar situaciones fuertes y delicadas. Exactamente. ¿No? Pero el problema es que no lo hablamos. No lo hablamos. Si entre los grandes, Ajá. de repente bueno, ya ustedes han de decir, ¿y estas de qué hablan? Si no están diciéndome nada. Bueno, les vamos a decir, ella es una psicoterapeuta, pero además tiene una especialidad muy, muy concreta, que es precisamente en educación sexual infantil. Exacto. Y eso no surge, amiga. Sí, pues nosotros nunca lo tuvimos, o sea, ¿cómo te iban a hablar de sexualidad tus papás? No, ¿cómo? Pecado mortal. Uy, ¿te acuerdas? Sí, claro. Oye, los comerciales de antes, el de, ¿qué crees? Ya me pasó, ¿pasarte Ay, qué? ¿qué? Eso. Sí. ¿No se acuerdan? ¿Tú te acuerdas de eso o no? Sí, no, la verdad no, pero ¿No? como que me suena. Te lo voy a decir. Eso. ¿Y eso qué es? Eso que le pasa a todas las mujeres. Ay, no es cierto. ¿Y ya qué es me lo que acordé. le pasa a todas las mujeres? Eso. Y nunca lo dicen.
dicen como si fuera algo impronunciable. Se referían Ajá. a la menstruación. Claro. Pero bueno, lo que debo decir es que todavía fue atrevido, fue usado. Sí. Estoy hablando de un comercial de los 90s. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, de repente creo que sí tendrá su modo. Ella nos explicará cómo tener el acercamiento con los niños acerca de esto. Exacto. Pero bueno, pues ¿por qué no la presentamos ya sin más? Sí. Así es. Así que sin más, con nosotros está el día de hoy y ella es Daniela Ortiz de la Peña. ¡Salud, qué belleza sobra, baby! Salud, chiquillas. A las Danis. Tengo dos Danis Sí, aquí. tocallita. Somos tocallis, Oye, sí. exacto, exactamente. Las Danielas somos lo mejor. Ay, Somos lo mejor, sí, somos lo oigan, máximo, ¿eh? la verdad, lo Ujú. máximo, Me lo caen bien las Danis. Sí, ¿no? Somos chidas. Somos buena chingonas, onda. Somos buena onda. Ligeras. Ándale, sí, Guapa. sí. Ajá, y Tenemos guapa, como que- inteligente. Guapa, como- sencilla. Como que el kit completo. Lo Humilde. tenemos No, todo. ahorita no, y no importa. O sea, somos lo que somos, punto, ya está. Ya, no hay que dar explicaciones. Ay, Tocaya, bienvenida, qué Muchísimas gusto. gracias, Dani. Qué Muchas gracias gusto por la que estés invitación, acá. Orly. Muchas Sí. gracias a las dos ¿De veras? por este espacio. Sí, ¿sabes qué? Que lo dijimos ahorita en tu presentación y nos da mucho gusto poder aportar, o sea, lo que tú estás haciendo, digo, qué bueno que des terapia y todo, pero especializada en una parte que además, ay, es súper útil. Es fundamental, Sí. yo creo, Es en la formación de los fundamental. niños y no Sí. existe tal formación. Voy a Sí. quitarme los lentes para hablar Ah, en serio. sí. ¿Ya vamos Sí. a hablar en serio? Vamos a hablar. Ya, ya, vamos a hablar en serio. Esto ya. Bueno, pues es que al final es un tema que sin lugar a duda es serio. Es serio, ¿no? sí, O es sea, serio. Es serio. Fíjense que cuando yo empiezo a incursionar como en todo este tema de la educación sexual infantil, porque creo que ya les había platicado, sé que me presentaron, sí, soy psicoterapeuta. Antes de ser psicoterapeuta estudié enfermería, Ay, no. soy partera, soy dula. Ay, mira. Sí, no sabíamos. Y ok. después estudié negocios y bueno. Ah. Pero cuando me metí el tema de la educación sexual infantil y de adolescentes y jóvenes, me encontré con un mundo de adultos con muy poca educación sexual. Claro. Sí, pues sí. Es que no la tuvimos, es que era exacto. prohibido el tema y Claro. pecado, ¿no? Si Vaya. nos vamos desde, exacto, lo que pasa es que ahorita se empieza con los niños, pero si antes no había, pues como No, Dios claro, nos dio a o sea, entender. de esto ¿Cómo? no se habla. No, ¿sabes? se habla. O sea, son temas como muy incómodos Ujú. para abordar, ¿no? Entonces, cuando me meto todo este rollo y empiezo a hacer estudios de investigación con un grupo padrísimo, un equipo increíble que llegué a tener en su momento, de especialistas, de psicólogos, de psiquiatras, pediatras, había un ginecólogo, en fin, cuando hacemos toda esta primera investigación en torno a temas de educación sexual infantil, nos damos cuenta que generación tras generación, la educación sexual se ha delegado. Ujú, O sea, ok. los padres hemos delegado la educación sexual de nuestros hijos a los profesores, o sea, al contenido de la SEP, Sí. ¿no? Al primito que le preguntabas, oye, pero ¿cómo se siente dar un beso? Oye, ¿y a ti Ajá. te pasa de repente esto ante el cuerpo? O sea, como estas conversaciones entre iguales, pero nunca ha existido este modelo en donde los adultos de confianza, o sea, el papá y la mamá, hablan y acompañan a los hijos de manera natural sobre temas tan trascendentales como la sexualidad. No, pues sí. ¿Cómo no? Y eso está tremendo. Sí, no, porque, por ejemplo, yo en algún episodio dije, ¿a poco ustedes no eran de las que pensaban que con un beso iban a quedar embarazadas? Imagínate la ignorancia. Claro. Y yo lo creía eso bastante grande. No, Porque como nadie te hablaba del tema, Ay, amiga, sí, tú. sí, perdone, la corona, corónenme, mi corona producción. Sí, no. Entonces, ¿cómo vas a saber de sexualidad si no te decían nada? Lo que tú dices bien de la SEP, pues nada más te enseñan el aparato reproductor y ya. Y luego, espérate, pues luego un escándalo cuando lo trata alguien de considerar y de En las de escuelas, hablar, también y lo eso quitan. pasa, sí, ¿no? y sabes qué? Que los papás tienen muchísimo miedo del tema. O sea, son temas que, ¿Por qué será? pues mira, hay todo un estudio de la antropología de la sexualidad, en donde como toda la sexualidad ha estado traspasada generacionalmente en dos grandes bandos, en donde el bando de los hombres es de poder, es de placer, es de pues este macho alfa que entre más mujeres toque y más mujeres bese, pues más alfa es, ¿no? Y por otro lado esta mujer sumisa, débil, a la que entre más hombres bese, aquí se pueden decir groserías. Sí. Todo. Ok. Bueno, yo soy la Sí, experta en decir groserías. Más puta es, Claro, ¿no? sí, exacto. O sea, todos estos roles que hay en torno a la sexualidad y que aparte, ¿no? La sexualidad, tristemente, en muchos casos se cree que la sexualidad es sexo, Ujú. ¿sabes? O sea, Sí. es exclusivamente sexo, Ajá. acto sexual. Ajá. Y no, No. la sexualidad es muchísimas cosas. La
emociones, la sexualidad es género, la sexualidad, por supuesto, es toda esta parte de procreación y la sexualidad es erotismo. Identificación también, Sí, ¿no? son Que como ahora esas tanto. 4 ramas las que abarcan la sexualidad: erotismo, procreación, género, ¿no? Ujú. Y emociones, Ok. ¿no? Y afectividad, digamos. Ok. Pero culturalmente estamos muy enfocados a la parte de erotismo, Ajá. Sí. ¿sabes? Y la parte, por ejemplo, de procreación, pues viene principalmente en Latinoamérica, muy arraigada a temas morales, ¿no? Sí, hasta que te cases. Hasta que te cases. O sea, si eres muy religioso, o sea, para tener hijos. Exacto. ¿No? El sexo es para tener Exacto. hijos. Para tener hijos, nada más. No por placer. No, y el placer, pues, te desvía de la Ajá. virtud. Exacto. ¿No? O sea, hay como Entonces, creencias limitantes que llevan años muchos y años. años y años, Dani. Años y años. Entonces, esto al final se vuelve un arrastre generacional. Sí. Claro. ¿Ok? No sé si han escuchado hablar de estos, ahora creo que se habla mucho más de esto, pero desde las neurociencias nos podemos dar cuenta cómo sí existe una memoria ancestral, Totalmente. ¿sabes? Hay Ujú. patrones conductuales Sí. que cuando no los hacemos conscientes y no los rompemos, Se repiten. se se repiten. repiten. Cuando no te reconcilias con ellos, incluso, ¿no? Claro. No, y aparte, esta generación nuestra, o sea, si tuviéramos, bueno, hijos, nosotros, yo que no tengo, pues yo cómo le voy a enseñar si yo no tuve Claro. educación, si nadie me explicó nada. Claro. Si, bueno, yo creo que la mayoría de las mujeres de mi generación, por lo menos yo y mis amigas, ni siquiera nos dijeron qué era la menstruación y cuando pasaba te daba un susto, un trauma. Y cosas que, a ver, a mí hasta el día de hoy me parece pues muy extraño. ¿Por qué se volvió, o sea, por qué tiene que ser un tabú? Por ejemplo, vamos a irnos a la parte más simple como es la menstruación, tu cuerpo cambia. Sí. Claro. ¿Por qué se volvió algo tan prohibido? O sea, Sí, es nunca me ha natural. parecido lógico Nuevamente eso. porque está constantemente clavado en el tema del erotismo, ¿sabes? Ok. Y de este tema antropológico de sumisa o poderoso. Ujú. Estos contrastes tan poco equilibrados que hay en torno a la intimidad, Ujú. ¿no? Y a la sexualidad misma. Tan primitivo, ¿no? Tan primitivos. La verdad. Sí, tan primitivos, Sí. pero que no hemos sabido romper los adultos por Claro. esta carencia Si arrastrada. yo cómo voy a enseñar si yo tampoco tengo idea, ¿no? Claro. Y se ha normalizado el que no sepamos. Ajá. ¿Sí me En explico? O vez de sea, que tratemos de ajá, cómo. lo normal es que me sienta incómoda. Y entonces todas nos sentimos incómodas y entonces decimos, ay, bueno, ya. O sea, si así nos Claro. pasó a nosotros, no estamos tan mal. Ya, bueno, que Ajá. los chamacos, bueno, eventualmente lo escogen. Claro. ¿sabes? Exacto, Sí. sí, ya, exacto. Es como que... La justificación siempre es esa. Sí, Sí, pero si yo no estoy bien. crecí bien. Sí. O sea, ay, a mí no me estoy tan cagaba mi mal. mamá, a mí me cagaba mi mamá y no Pero estoy la tan mal. realidad ¿no? es que, a ver, voy a decir una cosa que es muy fuerte, pero es que no es cierto que crecimos bien porque No, como no crecimos generaciones. Hay gente que bueno, que no tuvo ningún atropello en su crecimiento y en su infancia, pero hubo muchas, y hay muchas, y tú como pues terapeuta lo podrás saber, yo también soy terapeuta, entonces también lo sé, de tantos casos que llegan de Sí. abusaron de mí, alguien de la familia, y el abuelo, y el tío, Sí. y entonces llega un momento en que esto ha ido, así como el tabú va de generación en generación, también este tipo de situaciones se abuso dan de también. generación en generación. Totalmente toca. Ya sabes que lo que es realmente dramático es que el abuso se ha normalizado. Ay, no. Y dices, entonces esta parte de, es que yo crecí bien, no importa, ahí se lo dirán en la escuela, lo que estamos diciendo ahorita. Sí, no, pero no, es que no, no, y en es que la muchísimas- generación no creció bien. Claro que no crecimos Claro que bien. Y sigue estando igual. eso Claro es lo que sí. peor. No, y lo peor es que está peor que antes. ¿Tú crees? Ahora No, está por supuesto peor que sí. antes. La estadística lo que nos muestra, claro, a ver, ahora hay más casos censados Porque de abuso. ahora ya se denuncia. Claro, Claro. porque se denuncia de acceso a la pornografía de los que habían antes. Ujú. Pero siguen existiendo familias, y aquí quiero compartirle a toda la gente la que las escucha que todo lo que vamos a hablar hoy no es clasista, o No, sea, no es de un estrato socioeconómico medio, bajo o alto. No. O sea, esto ocurre en todas las casas, en todas las familias y Sí. en todos los estratos económicos. O sea, esto no es clasista. Y hay muchas veces que yo me topo todavía con familias que saben que sus hijos han sido abusados Ay, no. y que lo primero que le dicen al niño es, de esto no hables, nunca lo cuentes. O sea, qué vergüenza que sepan que tú fuiste abusado o que No. tú fuiste abusada. ¿Sabes? Son estos secretos De familiares familia, sí. en donde pesa más lo que allá afuera se diga que la salud mental, que el valor, que la garra que tendríamos todos que sacar cuando tenemos frente a nuestras narices
un abuso, una injusticia, un sometimiento, ¿sabes? Algo que transgrede la dignidad humana, que transgrede a un menor o a un adolescente o a veces a una mujer que está casada y que es abusada dentro del matrimonio. Porque claro, también pasa. Porque ocurre. También no se quiere decir normaliza. que estés casada y tengas la obligación de tener relaciones sexuales todo el tiempo con tu marido. Tampoco es cierto, eso nadie está obligado a nada, por favor. Y menos a eso. Y menos a entregar tu intimidad, porque al final, a ver, seamos claros. O sea, tener relaciones sexuales, hacer el amor con alguien, estar en intimidad con alguien, es eso. O sea, es una entrega del cuerpo. O sea, no puedes entregar algo adicional que tu cuerpo y tus emociones conjugadas, ¿sabes? O sea, no tenemos nada más. Esto es lo que traemos puesto y esto es lo que somos, ¿no? Y cuando eso es transgredido, y cuando alguien te lo quita, aunque no quieras, o te toca, o te penetra de una manera que tú no quieres ser tocada, o no quieres ser penetrada, es un abuso, es una transgresión tremendísima. Por supuesto. Y pues bueno, tristemente eso deja secuelas desde el punto de vista psicosocial y emocional y de autoconcepto y de autovalía y ataca todas las esferas del ser humano, ¿no? Claro. O sea, hoy día hay estudios que muestran cómo el abuso o el acceso a la pornografía en menores, ¿no? Da una consecuencia a nivel neurológico del neurodesarrollo, neurotransmisores, pero también puede tener consecuencias fisiológicas. Eso a mí me parece algo que todo el mundo tendría que saber, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, Oxford hace aproximadamente como 8 años sacó un estudio que a mí me parece fascinante, que me encantará que lo puedan poner en las redes sociales, ¿no? Okay. Para que la gente lo pueda ver, en caso que estén interesados, en donde muestran cómo niños menores de 8 años que fueron abusados sexualmente pueden llegar a desarrollar una enfermedad neurológica. Oh, wow, sí. No es nada más evidentemente tienes una herida profunda que después en tu comportamiento se va obviamente a mostrar, sí, ¿no? te va a afectar de alguna manera. Claro, pero en todo tu concepto. Aquí estamos hablando que además, o sea, no es nada más eso. O sea, no nada más es el trauma por el abuso. O sea, estamos hablando ya de... Estamos hablando de desarrollar una enfermedad física derivada de esto. Pero aparte, lo que es padrísimo es que, bueno, padrísimo, lógico, es que esto tiene una explicación clarísima. Y es que los seres humanos tenemos una manera instintiva de supervivencia y de protegernos. Y una de ellas, cuando vivimos un trauma, es la disociación del trauma. ¿Ok? Claro. O sea, lo bloqueo, lo olvido, me disocio de ese acontecimiento para poder no estar reviviendo constantemente dicho trauma. Un sistema de protección. Es un sistema de protección que tenemos los seres humanos instintivo y cada persona lo manifiesta de manera distinta, ¿no? No siempre es lo mismo, pero lo manifestamos de manera distinta. Pero cuando esta disociación es constante, ¿ok? Y no se trabaja, y se mantiene a lo largo del tiempo, ahí es cuando se puede llegar a ver reflejada en un impacto fisiológico. Eso podría ser como, bueno, es que a mí me encantan esos temas y yo vi un estudio donde pacientes que tienen personalidad múltiple y todos tuvieron abuso o físico o biológico, o sea, sexual, de o verbal, o verbal. Y todos, como tú bien dices, la mente es tan poderosa que se protege y entonces ellos crean estas personalidades para protegerse. Claro. Y entonces ese estudio justo demostraba, porque los videan y los graban, y cuando les enseñan a los pacientes los videos no se acuerdan y ellos no saben que de repente cambian a otra personalidad y todo viene de un abuso en la infancia. Entonces sería ese el daño neurológico. Tal cual. Okay. Tal cual. Es un ejemplo y es una manera de manifestar justamente el trauma, ¿no? O sea, qué grave. O sea, un abuso infantil, fíjate lo que te puede crear. Para que tú le digas al niño, no digas nada, en realidad deberías de ayudarle. Claro, sabiendo que también los padres, bueno, como para eso hacemos estos espacios, porque los padres en su momento hicieron lo mejor que pudieron, también hay que decirlo, ¿no? Pero no tuvieron estas herramientas que hoy se tienen, esta apertura. Totalmente, y creo que parte de lo que hacen ustedes aquí maravilloso es poderles dar herramientas a su público. Y una que me gustaría compartirles hoy creo que es muy importante, en primer lugar, saber identificar cómo es que ocurre un abuso. Vamos a hablar comúnmente, ¿no? Nadie piensa, mira, lo decíamos antes de entrar ahorita al programa, en la casa de todo el mundo, la mayoría de la gente cree o quiere creer
que todo es armonía. Ujú. Por muchos, es más, puede haber pleitos en la pareja, Ujú. pero nadie quiere pensar, Sí. aun cuando pudiera tener las señales enfrente. Sí. Es como cuando, pero aquí mucho más grave, porque aquí estás faltándole la protección a un menor. Pero es claro. como cuando no ves las red flags en tu Sí. relación, Sí, tal cual, que tal aunque cual. estén ahí, Sí. no las quieres ver. Totalmente. Entonces, y a veces te dicen, es que es muy difícil identificar, supongo que sí, pero Sí. muy útil que nos digas. Es ¿Cómo difícil. lo podemos ¿Cómo ver? podemos ver eso? Pues miren, quiero como relatarles un poquito Sí. y para que se sitúe la gente que está escuchando este programa en cómo funciona esta, pues sí, esta transformación y esta manipulación por parte de los abusadores con los niños o con los jóvenes. Ay, Dios ¿no? mío, a ver. Y ocurre de una manera como muy sutil. Normalmente las personas que llegan a ser los que abusan del menor son gente encantadora, Sí. queridas. O sea, es gente que sabe identificar con muchísima claridad cuál es ese pain island, cuál es ese emotional trigger que tiene ese menor, qué necesita, en dónde no es visto y quiere ser visto, qué le gusta y en dónde no hay un adulto que esté vinculado con él desde ese lugar que le gusta al menor. Y entonces lo identifica, lo conoce, se acerca a él, lo valida, lo quiere, empieza a tener una relación padrísima, divertida, incondicional con ese menor, en donde se vuelve a lo mejor el tío o el abuelo o el papá o el profesor o el sacerdote o esta persona de confianza que le está dando al niño esta contención emocional que a gritos está pidiendo. Y esa relación se va construyendo con el tiempo. Es gente que suele ser paciente Claro. en la construcción de estas relaciones, ¿no? Se va construyendo con el tiempo y poco a poco lo que sí empieza a ocurrir es que empiezan a haber pequeños secretos muy sutiles al principio, en donde el niño y él tienen cierto grado de complicidad común, ¿no? Ok. Voy a ponerles un ejemplo. Imaginemos que es el tío que se lleva al sobrino al partido de fútbol, ¿no? Y el sobrino, pues por cualquier situación, la mamá le tiene prohibido entre semana comer azúcar, Sí. Ujú. por lo que sea. Ajá. Y entonces el tío le dice, mira, mi amor, no te preocupes, nos vamos después del partido por un heladito y obvio no le dices a tu mamá porque ya sabes cómo se pone. Claro, Ay, empiezan claro, con un tío. secreto inocente, entre comillas, Claro. para que luego agarren Para más agarrar la confianza. Claro, y entonces empieza a haber, fíjate, empieza a haber complicidad. Eso es bien importante que lo identifiquemos y ahora van a ver por qué. Pero empieza a haber cierto grado de complicidad entre el menor y el adulto, ¿ok? Pero guardamos un secreto los dos. Después de ese secreto, a lo mejor un siguiente secreto es, bueno, ¿y qué te parece si hoy nos saltamos el partido de fútbol y nos vamos al cine? Ay, tío, sí, a ver la película de Halloween que mi mamá dice que no es para Y mi te edad. compro Sí, unos sí, sí, dulces, sí. pero no le digas Y nada. te otra compro vez. unos Ajá. dulces, pero obvio no le digas a tu mamá porque me mata y no me va a dejar volver a venir por ti y pasar las bombas. No, tío, creo que no. No le digo nada a mi mamá. Y así empieza a crecer esto. Y en esto, normalmente empiezan a existir poco a poco conversaciones relacionadas al erotismo. ¿Cómo qué tipo de conversaciones, Daniela? Sí, a lo mejor el tío voltea y le dice, oye, amor, ¿no te pasa que de repente ya empiezas a sentir, no te hagas? Ves una niña y por ahí no se te medio para. Y a lo mejor el niño dice, ay, tío, pues, no, amor, es normal, Juanito. Desde ahí esto es empiezas normal. a sexualizar al niño, ¿no? Entonces empieza a abrir este canal de comunicación en torno a temas de sexualidad que el niño normaliza tener con ese adulto, porque inicialmente arrancan desde un lugar en donde pareciera que estoy empatizando contigo, tenemos Sí. un cuerpo común, entiendo lo que sientes es Eres natural, mi amigo, mi familiar, somos me quieres. cuates, te Ajá. quiero, ¿no? Te puedo aconsejar, te puedo coachar, y se empieza a abrir Claro. este diálogo de intimidad, ¿no? En torno a la sexualidad del niño o del adolescente. Y esto se va escalando. Y entonces a lo mejor ese tío de repente decide mostrarle pornografía al menor. Como de cuates también. Como de cuates también. Claro. Pero ese tío pues tiene una erección mientras le está mostrando pornografía. Y ese tío empieza a tener sensaciones eróticas, ¿no? Y empieza a excitarse. Y el menor tal vez se incomoda al principio un poco, pero el tío voltea y le dice, ay, Es normal. cabrón, todos sentimos esto, es normal. Lo normaliza, ¿no? Y ese niño, obviamente, que ha guardado varios secretos con ese mismo tío, pues no va y comparte esta información. Pues no. Porque ya tienen un vínculo que es de ellos, Por supuesto. ¿no? En donde son cómplices, Sí, los Sí. dos. Y sería romper muchísimos secretos. sí. Y sería reconocer que yo he faltado a reglas
Muchas. Sí. Ajá. ¿Y cómo hago eso? Y es mi tío, hermano de mi mamá. Desde o de ahí mi la papá. manipulación. No, y ya se ganó una confianza completa, no nada más con el niño, sino Con con los la padres. familia, con Y ahí toda la familia. manipulación ya supuesto. está súper lograda, porque entonces ya si le llega a hacer un tocamiento o algún abuso, pues ya le va a decir no digas nada y él no va a decir nada. Y aparte, no solo eso, es terrible, Roy, porque adicional a eso, son niños que están ya tan manipulados Ajá. que creen que ellos tomaron la decisión conjunta y en común acuerdo Ujú. con el adulto. Esa es la parte maquiavélica Sí. de toda esta historia. Es muy maquiavélico. Sí, Muy maquiavélica. Porque, ahora, te pregunto, Dani, también hay otros casos. Por ejemplo, conozco a una chica que su marido efectivamente se mostraba, bueno, no tan encantador, pero normal. Ujú. Vaya. Y su hija, Ujú. una niña de 3 años. Ujú. Y pues aquí estuvo, no hubo esa etapa de paciencia, de conquista, digamos. Aquí, de repente, la mamá, la chica, que era muy jovencita también la mamá de la niña, se da cuenta porque un día ve la sábana con sangre. Ujú. Y entonces se le hace muy raro, ¿qué es esto? Y otro día la vuelve a ver. Ay, no. Y fíjate, yo creo que es muy difícil como esposa Ujú. que te pase por la mente Claro. que tu marido, de 3 añitos la niña o algo así. Ujú. Bueno, yo mis respetos para ella porque no, ni lo pensó. O sea, directo con terapia la niña a averiguar qué había pasado. Ujú. Y sí, resultó todo que sí, que el padre había abusado de la niña Sí, pero a ese es esa el- edad. Entonces, bueno, ya lo demás es historia, está divorciado, lo que tú quieras. No sé, la verdad, el proceso, no sé si hubo proceso legal o no lo hubo, eso no lo sé, pero ni siquiera hubo esa cosa Híjole, de la proceso. conquista, o sea, ¿cómo es posible? Mira, en esos todos los casos- casos está terrible, En ¿eh? todos. La historia, todos. el resultado es el mismo, Sí. pero aquí ni siquiera... Cuando hay un abuso por parte de un padre, no se requiere ese proceso de conquista. Porque Porque desde el naces nacimiento Ya le tienes confiando. es confianza. tu padre. Claro. Imagínate. Oh, qué Entonces fuerte. ni siquiera se necesita ese proceso de conquista. Y tristemente sí suelen ser casos de abuso desde muy chiquitos, en donde se normaliza el abuso. Y es lo que les decía al inicio. Sí. O sea, tristemente en este tema tan abrumador, se normaliza el abuso. Y ahí es cuando hay dos cosas que les voy a decir como para cerrar este primer punto, ¿no? Pero lo primero es, papás, el abuso no se puede frenar al 100%. No se puede frenar al 100%. ¿Cómo? Es como el cáncer. Si te va a dar cáncer, te va a dar. Ok. ¿Ok? Si van a abusar de ti o van a abusar de uno de tus hijos, va a ocurrir. Lo que sí podemos hacer es prevenirlo. Eso sí Ok. podemos hacerlo. Ok, bueno, más bien, si ya ocurrió, ya Sí. no lo podemos... Sí, pero si va a ocurrir, ¿sí me O sea, explico? sí, O sea, sí. si eventualmente, que a ver, toquemos todas maderas, Sí. pero si eventualmente a un niño lo van a abusar porque lo van a manipular y porque va a haber alguien que lo case, lo identifique, lo manipule y entonces acabe en un abuso, ¿no? En cualquiera de sus grados, porque hay diferentes tipos de abuso sexual, pero acabe en un abuso, va a pasar. Lo único que podemos hacer los padres de familia es prevenir Pero ese pues riesgo. podemos como- prevenir, no Prevenirlo, siempre... pero no evitarlo, ¿me explico? O sea, si va a ocurrir, Dani. O va a intentar ocurrir, pero si tú Ajá. lo preparas, A la Puedes Podría disminuir no- el riesgo. podría no... Ajá. Pero estamos hablando de riesgos, ¿me explico? Sí. No estamos hablando de si haces esto, Ya seguro no nunca. va a pasar Ajá. nunca en la Ok, historia. ok, Lo digo ok, desde ese ajá, lugar, ok, ¿no? Ok. Ahora, lo que sí podemos hacer, y en donde sí podemos cambiar la historia, es que si ocurre, ese niño que ha sido abusado sepa que fue víctima y no Ok. se crea cómplice. Eso sí lo podemos cambiar. Porque siempre lo primero es que se sienten culpables. Claro. claro. No, y además, como dijiste, creces y ¿qué pasa? Tienes entonces después relaciones en tu vida de todo tipo, relaciones amorosas, relaciones de amistad, relaciones de trabajo y todo, en donde tú ya pues eres siempre abusado Estás porque en ya un te lugar incorrecto, acostumbraste Porque a lo eso has desde tu normalizado. lugar. Lo has ¿Y por qué no lo normalizado. hablaste? Y está en tu sistema. Sí, lo primero ¿Ves? es que pues obviamente vayan a terapia y entiendan que son víctimas, que no fue su culpa. Claro, claro, porque cuando tú, una víctima de abuso que se sabe víctima, tiene en primer lugar la posibilidad de pedir ayuda, porque se sabe víctima. Entonces, si yo pido ayuda a tiempo, entonces Claro. puedo trabajarme, voy a terapia, Claro. puedo resignificarlo, lo puedo transformar, lo puedo superar y puedo estar bien, ¿eh? Sí, bien, claro, claro. completamente bien.
Pero alguien que se cree cómplice y que carga durante Con toda eso. su vida con esa complicidad, ¿ok? Viviendo el mismo abuso, tiene una historia completamente distinta a la de aquel que se supo víctima. Entonces, eso sí lo podemos hacer los papás. Ahora, dijiste, bueno, una red flag es, observa, digamos, a la gente que está muy cómplice, o sea, que no está tampoco, una cosa es que tú consientas en algún momento a tu sobrino, a tu... Claro, ¿no? Eso, y otra cosa es que siempre estés queriendo ser ese cómplice y eso, y que te lo jales aparte, ¿no? Ese tipo de actitudes O que sea, fuiste poner mucha describiendo atención. ahorita, ¿no? Sí, y que deleguemos, o sea, también yo algo que les diré es, no deleguen a sus hijos, papás, o sea, ustedes son los padres. O sea, Claro. si somos padres, ¿no? Una cosa es que un día el primo, el tío te eche la mano. Claro. Pero otra cosa es que deleguemos a los hijos a responsabilidad de el profe de fútbol, o el de natación, o el de piano, o al hermano, o al tío, o al sobrino. O sea, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Que también, como bien decías, por generaciones, pues lo que se usaba es como todos tenían hijos muy jóvenes, tenían que ir a estudiar o a trabajar y entonces siempre se quedaban en casa de los abuelos. Sí. Pero en casa de los abuelos está la persona que te ayuda, el vecino, los tíos, los primos. Entonces, como bien dices tú, pues si tienes un hijo te toca cuidarlo. Sí. Ahora, la comunicación, ¿cómo debe de ser la comunicación con los niños? Porque Sí. estamos hablando de que, a ver, hay veces que, imagínate, en tus seres más cercanos, ¿no? Sí. O sea, como acabas de decir, o sea, ¿qué tal que es el tío, que es el papá, o sea, que es el abuelo, que son casos muy comunes, y tú lo estás dejando, oye, ni modo que no lo dejes con su papá, Claro. o sea, no, o No sea, vas es su a papá, pensar que el papá. no vas a pensar que, o sea, no puedes ir por la vida adivinando, pero tal vez, no sé, esta comunicación que debes de tener con los ¿Cuáles niños. son las herramientas Sí. que nos comentabas que tú siempre dices, ¿no? En tus Sí. conferencias, ¿qué son esas herramientas que se le tienen que decir a los niños? Miren, en primer lugar tenemos que saber que el 93% de los casos de abuso sexual infantil son dados por una persona de confianza del adulto a cargo. Entonces eso ya... Ya me está dando Alarma el máxima. ahorita, sí es la máxima alarma. Sí, de o alarma. sea, yo no lo o sea, soltaría, pero ni... Alarma Sí, máxima. ajá. A ver, ¿cómo hablar de abuso con nuestros hijos? Porque la primera herramienta es O de hablarlo. Sí. Ah, bueno, o de prevención. Herramienta para de que- prevención, Ah, prevención. es hablarlo, Sí. ¿no? Es abrir el tema y que el niño sepa qué es el abuso. Entonces ese es el primer contenido. Ok. El abuso no nada más es cuando una persona de mayor jerarquía penetra, ¿no? Vía vaginal, ¿no? O vía anal a un niño. El abuso sexual es cuando una persona de mayor jerarquía tiene algún comportamiento o actividad frente al menor, ¿no? Que lo lleve al erotismo, o sea, que le dé placer sexual. Esto es igual a ¿qué, Daniela? Es igual a penetración, por supuesto, es igual a ver pornografía conjuntamente con el menor, es igual a que el menor me vea masturbándome, es igual a hablar de conversaciones eróticas, tener conversaciones eróticas con el menor, aunque no lo toque, ¿ok? Es igual a que el menor me vea teniendo una plática con una mujer de manera erótica, aunque yo no lo toque al menor, ¿ok? Con que solo me vea. O sea, que Ok. yo me dé cuenta Claro. y lo haga. Frente, claro, Claro, intencionalmente, ajá, sí, intencionalmente, y eso me genera placer. Invitar a un menor a participar a este tipo de actividades es abuso sexual infantil. Ok, eso es bien importante. para que nadie minimice nada. Así. Correcto. Ni Eso es normalicemos. abuso sexual infantil. Ok. ¿Ok? Eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿cómo hablo con mis hijos de abuso? Uno, explícale esto que acabo de explicar. ¿Ok? Ok. Esto no nada más se trata de que nadie debería tocarte. Esto se trata de que tienes que explicarle a tu hijo qué es pornografía, ¿no? Mi amor, la pornografía es contenido inapropiado para tu edad, en donde dos adultos o dos personas, o a veces animales y personas, empiezan a mostrar caricias, besos, muestran su cuerpo desnudo, ¿no? Y empiezan a tener actividades de placer. Esto, mi vida, es algo íntimo. Y tenemos, sociedad, por favor, que hablar con los niños de la intimidad. Porque si realmente el amor, que es hacia donde todos queremos ir, fuera igual a estar por las calles encuerados, teniendo relaciones sexuales, pues ahí estaríamos todos. Claro. ¿No? Ahí estaremos todos. Pero todos también comprendemos y sabemos que cuando queremos vivir el amor, es de dos. Y eso hay que explicárselo a los niños. ¿Y a partir de qué edad le podemos decir eso a los niños? Hablar de abuso se recomienda que se haga a partir de los 5 años. Ok. ¿Ok? Y esto que estoy yo ahorita narrando y verbalizando, tal cual es una propuesta de cómo lo pueden hacer con los niños, ¿no? Ok. Yo lo he hecho con mis 3 hijos y a los 5 años empecé a hablar de estos temas y empecé a hablar de contenidos inapropiados, ¿no? Y empecé a decirles, mi amor, contenido inapropiado, y tal cual se los acabo de narrar. Es cuando podemos ver
a niños o adultos que están encuerados, intercambiando caricias, intercambiando besos, e incluso nos pueden hacer sentir incómodos o con sensaciones raras en nuestro cuerpo. Y tú le decías a tus niños, y si ves eso, ¿qué tienes que hacer? Si ves eso, mi amor, es muy importante, uno, que no se lo muestres a nadie más, o sea, que no lo compartas con tus hermanas, o con tu cuate, o con tu amigo, y dos, que me lo digas en caso de que no puedas sacar de tu cabeza esas imágenes, porque eso le pasa mucho a los niños. Son niños cuando los niños menores empiezan a tener acceso a la pornografía, que tristemente es una estadística que ha aumentado muchísimo, derivada de temas de redes sociales y de contenidos la deep web y todo eso. Torcidos. Unas cosas horribles. Que hay, horribles. Sí. Imagínense que está calculado que después de 3 clics, un niño puede llegar a contenido pornográfico. Ay, no. Después de 3 clics. Qué horror. No, ha habido retos, o sea, Todo, ha habido una todo lo que te cantidad de puedas cosas. Animes, caricaturas, Peppa Pig. Ahora resulta que hay una versión en YouTube Kids en donde Ay, no. la trompa de Peppa Me Pig acabo de es un enterar. pene. Ay, no, me acabo de enterar. Entonces la mamá, ya sabes, está la niña en YouTube Kids de viendo repente- Peppa sin escuchar lo que está diciendo, y la mamá y la niñita le dice, viendo Peppa, mami. Y está viendo contenido en donde Peppa Pig le dice a mamá Pig que si la nariz le puede oler la cola. Ay, no. O sea, madre santa, ¿sabes? Sí, O sea, no. sí, hay muchas claro. incitaciones. Sí. A lo mejor en el caso, vamos a suponer Peppa Pig no es un contenido que esté explícito, pero eso no quiere decir que lleve tal vez, y lo digo tal vez, o sea, en este caso, que yo ni sabía eso de Peppa Pig, pero un trasfondo, porque suena horrible y suena maquiavélico, pero Sí. así es, que vaya incitando hacia allá. Totalmente. ¿No? O sea, al final son contenidos que hipersexualizan la infancia, ¿no? Y cuando tú estás hipersexualizando, que a ver, también hablemos de la música. Eso Chicas. te quiero decir, porque a ver, te voy a decir Hablemos algo. de- Casi ya ahora, por ejemplo, ¿qué tú dijiste ahorita? Fue en este episodio, bueno, otro día estoy hecha bolas, que dijiste que en el Oxxo que pusieron música. ¿no? Ah, cuando llegué hace rato, sí, había heavy metal. y Bueno, yo heavy metal. me estresé. Pero fui a comer un día, lo voy a resumir, a un lugar precioso, muy para niños aquí en Ciudad de México, muy para niñas. Es para niños y niñas, pero es muy rosa, tiene un carrusel adentro, es muy bonito, es un restaurancito todo rosa, divino. Y voy con mi sobrina, que en ese momento tenía creo que 7 años, o 6, por ahí 7 yo creo. Y de repente la música, que acabas de decirlo, no era oye, ahora sí que no era un reggaetoncillo ahí, Sí, no era era de estos que pegajoso, dice- no era explícito, era una música que, bueno, mi sobrina peló los ojos así, y yo le dije al mesero que si por favor cambiaba la música, y dijo que no le iba a cambiar. Y yo, pero es que hay un chorro de niñas, o sea, había muchas niñas, estábamos desayunando, no era... Sí, no era gatos en el balcón, Sí, ¿no? no. Y media naranja, ¿no? No, o sea, entonces dices, eso que acabas de mencionar es un punto bien importante, porque sí creo que tenemos que estar en la vida, tampoco puedes ponerlos en una esfera, Pero sí hay que tener pero cuidado. pues oye, con orientación, con cuidado. Completamente, o sea, completamente. Le acabas de dar en el clavo, tocayo. O sea, esto no se trata de sacar a nuestros hijos del mundo. Sí, no. Pero esto sí se trata de preparar a nuestros hijos al mundo. Hay una frase que me encanta, que me llegó a decir alguien que quise mucho hace muchos años, y me dijo, a ver, Daniela, ¿te gusta el mar? Uf, me fascina el mar. ¿Te gusta aprender a nadar en el mar? Amo nadar en el mar. Pues tienes también que aprender a nadar con tiburones. Es verdad. Uy, Sí. Y Es con verdad. olas grandes. Sí, hay ¿no? que Y estar con olas preparado. grandes, y de repente con tormentas, y de repente con mal clima, y claro, y de repente gozas ese mar espléndido. Pero eso mismo pasa en la maternidad, en la paternidad, hablando de este tema de educación sexual, ¿no? Y regresando un poco a las herramientas Ajá. y al cómo prevenir, Sí. ya pusimos en la mesa esta importancia clarísima que tiene el abrir el tema del abuso, explicar qué es el abuso con sus modalidades, explicar qué es la pornografía. Pero después viene una conversación crucial. ¿Tú eres mamá, Dani? No. No, bueno. no sé. Pero las dos tienen sobrinas, Sí. ¿no? Y sobrinos. Sí. Y que los aman sin control, Sí, sí, y, sí. y listo. Sí. Padrísimo. Bueno, imagínense a sus hermanos o hermanas platicando con sus sobrinos, muy probablemente sobre el abuso. Muy probablemente lo que les dirían es lo mismo que nos llegaron a decir alguna vez a nosotras, y es, nadie te puede tocar. Ajá. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Sí. Nadie puede tocarte. Sí, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo, tus partes íntimas, que normalmente decimos, tu florecita es Ajá. tuya, Ajá. o el pajarito es Ajá. tuyo, Sí, 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 ¿no? sí. Que Ajá. desde ahí todo mal, Todo porque mal. se Sí, llama vulva, se llama Hay que pene. decirle con su nombre. Hay Ajá. que decirle con su nombre para normalizarlo y quitar ese tabú como de, ¿no? Sí, o sea, claro. y más bien que los niños y las niñas crezcan reconociendo su cuerpo tal cual es y con naturalidad, porque así es, Sí. ¿no? Claro. Bueno, entonces le dicen, nadie te puede tocar.
Lo segundo, mi vida, si alguien te toca, me lo dices inmediatamente. Y lo tercero, ya sabes, sintiendo aquí que se te desgarra la tripa, que yo me encargo de que esto no vuelva a pasar. Y voy a decir algo muy inapropiado socialmente, porque lo que sientes como padre, imaginarte eso, es lo mato. Sí, claro. O sea, lo mato, Sí. ¿no? Sí. Bueno, esto que llevamos diciendo generación tras generación pone en riesgo Está todo a mal. los niños. Sí. Todo está Ok, mal. Está a mal. ver. Y déjenme Dinos, explicarles por qué. Exacto, Porque explica, desmenuza. vamos a sí, sí. desmenuzar. Sí, aquí desmenuza todo, Porque- cada frase de esas. Cuando yo le digo a un niño, nadie te puede tocar, y lo tocan, es un niño que se siente cómplice. Yo, tu madre, te dije y te advertí Ok. que nadie te podía tocar. Y tú no fuiste capaz en el momento en el que ocurrió De parar. de parar, ni decir que no. Entonces, tu Ni de culpa. poner Te da un más límite. pena y Más como culpa y niño, más vergüenza. sí. A mí me lo habían dicho y no fui capaz de frenarlo. Soy cómplice. Ah, mira. Ay, Me lo dices inmediatamente. ¿Y qué crees? Que no te lo digo. dije. Pues no. Y no te lo digo inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nuevamente crece esta sensación de complicidad, crece esta sensación de Culpa. suciedad, de culpa, Y de que me van a de regañar. angustia, de claro, Te fallé. te Ajá. fallé, no soy suficiente, estoy cayendo en cosas cochinas que yo sé que son cochinas, con todos estos estigmas, ¿no? Alrededor, y no hago nada, porque yo soy parte de eso. Ok. Y me lo dices, y yo voy a hacer todo para que esto cambie, y lo mato, y no, No, pues como. peor. Es mi abuelo. No, a mi abuelo, O es mi o a tío. papá. Sí, va a O es mi matar a mi- papá. ajá, mi hermano. O es el profe que adoro. Sí. O es el mejor amigo de los compadres de mis Sí. papás. O es you name it. Entonces, esto pone en riesgo a los niños. ¿Qué sí tenemos que hacer y Ajá. cómo sí deberíamos de hacerlo? Mi amor, nadie debería Ok. tocarte. Ok. Muy bien. Y si alguien lo hace, no es culpa tuya. Ok, Eso es lo hermoso, primero. Perfecto. Ok. ¿no? Sí. Porque cuando alguien, tú me dices, nadie debería, de entrada, yo sé ya que entiendo. El incorrecto es aquella Claro, persona. que Sí. si Ajá. lo hace este hombre en algo o esta indebido. mujer, está en algo indebido. Exacto. Y entonces, muy ¿en qué bien. lugar me pone eso? Ya no Víctima. De es- víctima. Víctima. Sí, por supuesto. De víctima. Y entonces yo puedo alzar la mano y decir, ¡ah! Me dañaron, Claro. ¿sabes? Me Y dijeron que nadie quit- debería. Ajá. Claro, me dijeron que nadie debería y lo hizo. Ajá. Yo soy víctima. Lo voy a ir a acusar me con mi dañaron. mamá. Voy a alzar la mano. Ajá. ¿no? Ok, Ok. muy bien. Las Segundo. palabras son Fíjate cómo importantes. es solo una Sí, palabra una ahí palabra. en esa frase, un cambio de palabra. Y se debe, cambia o sea, Cambia todo. Explicar, o sea, nadie debería tocarte, ni el doctor, ni nadie, o ya nada más con decirle nadie debería. No, puedes decirte, a ver, conforme va creciendo un niño, Ajá. obviamente vas indagando más en esta conversación. Y los Ok. niños también van preguntando más cuando Ok. normalizas hablar de Cuando estos tienen temas. la Ah, apertura. claro. Cuando Ya tienen la tienen apertura. confianza para preguntar. Claro. Ujú. El problema es que como no se habla de absolutamente nada, y desde lo poquito que se habla desde el pajarito y la florecita y la semillita y de ti. Entonces, cuando un niño va creciendo, a ti no te va a preguntar, porque ya Pues sabe que no. contigo se habla de las florecitas, Sí. ¿sabes? Y además cuando ya tú hoy en sabes la día, verdad, pero claro. además quiero decirte que cuando ya hoy en día está realmente informadísimo, porque ya Por supuesto. hay un mundo de información en el entorno. Por supuesto. Que entonces, claro, tampoco te va a decir porque va a decir, ahí está, no sabe nada. O simplemente con ella no se con puede ella hablar no de se esto puede hablar de porque esto. no le gusta y nos sentimos Ajá, incómodos, ¿sabes? exacto. O sea, Entonces le deberías decir, nadie debería tocarte, nadie debería tocar. ni tu pene, ni tu vagina, ni Nadie nada. debería tocar tu cuerpo. Nadie Porque debería. a ¿no? veces empieza con la piernita. Sí, Ajá. o con aquí el cuellito y te hago un masaje. Y si pasa, vienes y me lo dices. Y si pasa, me lo dices cuando estés listo. Ah, Para hacerlo. Mira qué importa. Porque entonces nuevamente quitas la culpa. Claro. En vez de decir inmediatamente, y Ajá. si no lo hice inmediatamente, Ya la regué. Ya no lo dije, ya perdí la oportunidad. Sí. Claro. no, y Ya me lo- lo dices cuando estés listo o lista para hacerlo, que yo voy a estar aquí, Ok. siempre. Ok. A la hora que sea, en el momento que sea, y cuando tú estés listo para darme esa información. Entonces, nuevamente, le otorgas la posibilidad a ese menor o a ese joven, ¿no?, de no sentirse cómplice. Y la última parte muy importante es, y sin lugar a duda, haré lo que esté en mis manos, ¿no?, para que esto deje de ocurrir sin ponerte en riesgo a ti, a mí o a ese tercero. Y tenemos que decirlo así. Y más Ok. cuando estamos hablando de menores en etapa preescolar, por ejemplo, Ok. o en etapa primaria baja,
¿no? En donde tienen muchísimo miedo de que algo te Claro. pase a ti. Suelen ser amenazados, Sí. le va a pasar algo a tu mamá. Normalmente te la va a amenaza creer. No le vas a dar este sufrimiento, esta preocupación a mamá. Claro. Esto es algo entre tú y yo. Se va a ama- decepcionar los tanto amenazan de de desvivirlos. Así, si tú dices algo, yo desvivo a tu papá. a tu Claro, mamá, yo desvío a tu mamá, yo Ujú. desvío a tu papá, a tu hermanita, Ajá. la voy a desvivir o le voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo Sí. mismo con tu hermanita. Se empieza a ver también muchísima, ¿sabes? Tema, pues sí, De o sea, manipulación. de manipulación y amenaza psicológica tremenda para ese menor. Entonces, por eso estos 3 cambios en nuestro speech, cuando hablamos con los niños de abuso, son tan trascendentales. Y ahí es cuando quiero reforzar esta idea de, si bien hoy no existe una fórmula que nos Que asegure sea- a los que sea- padres. exacto, no puede, es a lo que... Si no le puedes ajá, traer con una no cámara puede las ser 24 así horas. realmente seguro que eso Sí. no va a pasar, pero Sí. sí estás disminuyendo muchísimo Claro. las probabilidades. Y lo que sí podemos hacer es Sí. que si ocurre, sepan que son víctimas. Claro, y eso ¿Sabes? te va ¿Qué a cambiar pasa? completamente Todo. tu presente y tu futuro. Todo. Porque te voy a decir, ahí por fin se rompería esta cosa de que es que la mamá, la abuelita, o sea, que va a la Claro. generación. Yo he tenido, alguna vez tuve una paciente que literal fue eso, o sea, yo hago autohipnosis. Entonces, y fue un trabajo con una regresión y un trabajo muy lindo y muy fuerte y muy profundo, porque ella llega desesperada y me dice, ay no, mira, nada más de recordarlo, siento, ay, me dice, vengo aquí para buscar una solución porque yo fui abusada, mi mamá fue abusada, mi abuela fue abusada y Ah. tengo una hija. Y me estoy muriendo de miedo de De que que sea esto abusada. se Claro. tenga, como si fuera Un karma se tenga repetido. que repetir. Y me decía, porque sé que se va a repetir. Y yo, no. O sea, afortunadamente podemos evitar, ya Sí. que estamos teniendo ¿no? Y bueno, ya se hizo un trabajo, lo que se tenga que hacer con la persona. Pero a lo que voy es, si desde los niños empezamos con este tipo de cosas, independientemente de tu terapia, lo que tú hagas, para poder romper con ese círculo, con ese ciclo. Sí, claro. ¿Y qué pasa si el niño llega y te dice que le ocurrió, que alguien lo tocó, que hay que decirle? Porque Exacto. también yo creo que es importante cómo reaccionan los papás cuando el niño viene y les Lo dice. primero que tenemos que hacer es siempre creerle al Es lo que menor. te iba a decir, que creer, nunca les empezando creen. por Es que ahí. decimos que, o sea, pareciera que lo que les estoy diciendo es como, ay, pues ¿Obvio? obvio. No. No, No, tristemente no. hay muchísimos casos de niños que piden ayuda. Y les dicen, ay, claro que no, estás inventando, ay, estás exagerando, ay, estás viendo películas, ay, ¿sabes? No. Miren, llegan muchos casos a través de las redes sociales de temas de abuso, ¿no? Al buzón de Corazonada. Y hace poco me escribió una mujer que me decía, Daniela, sé que mi pareja tocó a mi hija, pero me jura que ya cambió. Ay, Ay, no. eso. Sí, a ver. Quiero volver con él. Voy a creer en él, ¿no? Es buen hombre, sé que ya cambió, todos tienen por qué tener una segunda oportunidad. Hay que ser nobles, hay que ser bondadosos. Ya hablé con mi hija y ya le dije a mi hija que si vuelve a pasarme, imagínense, No, que no. si Si vuelve vuelve a a pasar, pasar, me lo diga. Para empezar, no, No, se lo pues va a volver no, a decir. pues A no. ver, adultos, ¿es neta? Oye, tú eres la especialista. ¿es neta? Pero según yo eso no es gripa, no es como que se le va a quitar. Claro Es que una no. es una patología. Claro que no. A ver, No o la sea, pueden controlar. todos los seres humanos hay patrones de conductuales que tenemos que claro, hay cosas que podemos mejorar, pero hay otros que nos vamos a morir así, ¿sabes? Ajá. O sea, así. Pero imagínate que aquí lo que estamos poniendo en juego Es a tu es hijo. el riesgo de que vuelva a pasar y lo estamos asumiendo. O sea, estoy diciendo, ok, asumo el riesgo de que mi hija nuevamente sea abusada. No, y aparte el dolor ¿Cómo? para la Riesgo, hija de no que puedo prefiera. correr ese ¿Cómo? riesgo. Yo he visto muchos casos de pacientes que su peor dolor es que la mamá, uno, no les haya creído, dos, que regresan con esa pareja. Y entonces imagínate cómo se siente el hijo desplazado, desvalorizado, sin Todo. el amor de la mamá, pues abandonado. Es una herida muy fuerte. Y en muchos casos también, esto también es durísimo, pero en ¿Y muchos casos... qué le dijiste a esa mujer? No, bueno, hoy día está ella, gracias a Dios, teniendo acompañamiento, ¿no? Volvió con él. Y todavía no lo deja. Y está teniendo acompañamiento terapéutico ella, pues, eventualmente para que se dé cuenta que lo que está haciendo Pero cada no día, es asertivo. es una incertidumbre. O sea, cada día es un riesgo. A ver, y esta mujer es una mujer joven, fue mamá a los 14 años de edad, Ok.
a ver, hay muchas cosas en el Sí, claro, trasfondo claro. que nos hacen también no juzgar, ¿no? No, exacto, no es de juicio. Esto no es de no, juicio. No es de juicio, es de conciencia. De conciencia. Es de conciencia. Es de conciencia y es de conciencia. acompañamiento. Sí, es de conciencia y realmente de conciencia y de conocimiento, Dani, porque es impresionante la falta de información que tenemos en torno a estos temas. Y yo siempre digo cuando doy conferencias, papás, wake up. Sí. O sea, no es que existan niños difíciles. Somos adultos que estamos en deuda desde hace muchas generaciones con la infancia. O sea, quien tiene que crecer es el adulto. Quien tiene que ser su mejor versión porque ya tiene un nivel de conciencia, de madurez y ya tiene la responsabilidad de maternar o paternar, es el adulto. Claro. ¿Sabes? O sea, nosotros adultos nos tenemos que mover del lugar si realmente queremos dejar de estar en deuda con los niños sobre temas relacionados a la sexualidad. Bueno, entonces el menor lo primero es creerle. Creerle. Pero luego, ¿qué le dices? Porque yo creo que también lo que le dices de un inicio es importante. Lo ¿no? segundo es, bueno, creerle. Creerle. Y lo segundo es pedir ayuda inmediatamente, Inmediato. ¿no? O sea, son temas que O cuando sea, pedir ayuda tú como mamá. Tú O sea, como le mamá. escuchas. lo escuchas, le dices, te creo, Ok. te escucho, te creo, esto no lo puedo manejar sola y vamos a pedir ayuda. Ok. Inmediatamente, y esto por favor, Ajá. mamás y papás que están en esta situación, inmediatamente alejar al menor De esta persona. de esta persona, Por supuesto. ¿no? Aunque sea el abuelo, Sea quien aunque sea. sea el esposo, aunque Y esto es sea muy quien duro sea. porque cuando Imagínate se trata que de es un el abuelo abuelo, Sí. y Es que el papá de, o sea, todavía se el da. marido lo mandas por un tubo, ¿no? Pero qué, y, Sí. y cuesta trabajo, supongo, ¿no? Sí, claro, Pero qué doloroso que Sí. sea tu padre. No, y lo peligroso ahí es que justo en cuanto se enteran que los menores piden, Ujú. dicen lo que les está pasando, esta persona como está cerca, se acerca a manipularlos otra vez, entonces ya menos hablan. Por eso sí creo que es importante alejarlos, pero así. Inmediatamente, y esto que están diciendo es importantísimo, porque cuando se vive una situación como esta, en donde a lo mejor es el abuelo el que ha sido el quien abusa, el abusador del menor, hay un doble duelo, Claro. ¿no? Del adulto, Sí. ¿no? Uno, Uno, madres, ¿qué no vi? Ajá. ¿Qué dejé de hacer? Hay Que una mi culpa, hija la o mi culpa, hijo y la exacto. culpa. Y segundo, pierdo a mi padre. Claro. O sea, toda esta figura que seguramente o con mucha frecuencia es una figura de amor, de superhéroe, Sí. de incondicionalidad, ¿no? De repente se desarma, se destruye y tengo que matar afectivamente a mi padre de alguna manera porque tengo que tener un distanciamiento consciente por el bien y la seguridad de mi hijo o de mi hija. Entonces, son procesos durísimos, ¿saben? En donde la manipulación va más allá del niño. Nuevamente, regresemos a lo que hablábamos al inicio. Son gente de confianza del adulto. Claro. Claro, por supuesto. Son gente que el adulto ama, en la quien confía sus tesoros, ¿no? Por Sí. supuesto. Entonces, ahí es donde empieza a haber una dificultad importantísima en el manejo del abuso. Entonces, inmediatamente separarlo de este potencial riesgo. Cuando digo pedir ayuda, hay grupos de expertos que se En el dedican tema. o nos dedicamos, ¿no?, a identificar un abuso en un menor y a manejar y trabajar resignificar esta sanación del abuso en la infancia. Y por supuesto, hay otros expertos que nos dedicamos también a acompañar a los adultos Claro, porque en es esta muy- sanación. es muy Claro, doloroso. también. Claro. Ajá. Dani, ¿qué señales, o sea, tú como experta de ese tema, ahorita dijimos si el niño viene y te lo cuenta o la niña, pero si no te lo cuenta, tú puedes identificar un comportamiento diferente en tu hija o en tu hijo que pudiera ser que para allá va, que fuera una señal, unos focos Sí. rojos que pudieras encontrar, A ver, hay cambios en algunos su casos. comportamiento. Sí, hay algunos casos en donde sí se da y hay muchos otros en donde no se da. ¿Ok? O sea, lo que quiero ser muy responsable con la información que doy en el programa y a ver, lo que realmente puede constantemente una mamá o un papá alertarnos es conocer a nuestros hijos, es estar cerca de ellos. Eso es indispensable. ¿Qué significa estar cerca, Daniela? ¿Qué significa conocerlos? Conocer su entorno, a sus amigos, a los papás de los amigos, no a las mamás de la escuela que te caen bien a ti, no. No. A las mamás de los mejores amigos de tus chamacos en donde están en sus casas, ¿no? Ujú, O sea, que claro, es muy a donde los distinto. mandas a jugar. A donde Sí, los mandas a jugar. sí. Conocer su entorno, realmente involucrarse, papás, por ejemplo, estos campamentos que se hacen. Yo he llegado en grandes foros, ¿no?, a hacer cuestionarios donde les pregunto, a ver, papás, alce la mano, ¿quién de aquí, de estos 100 papás, ¿no?, cuando manda a sus chavitos a un campamento ha preguntado cuáles son los protocolos de prevención de riesgo de abuso sexual infantil? Nadie.
Nadie. No, pues es el campamento de moda al que va toda la generación. And so what? O sea, tenemos que involucrarnos en qué preguntamos, en cómo cuidamos, ¿sabes? Claro. Entonces, eso por un lado. Pero, por otro lado, en los casos en los que sí llega a haber algunos signos y síntomas, como el que tú compartiste, que es muy común cuando estamos hablando de cuerpos de niñas, Sí, ¿no? pues Muy ya chiquitas. era muy obvio una mancha, Claro, pues, claro, ¿por qué, ¿no? no? Entonces, uno es que existan manchas de sangre ¿no? en los calzoncitos de las niñas. Otro muy frecuente es que existan miedos nocturnos, Pesadillas. ¿no? Que de repente empiezan a tener pesadillas y quieran dormir contigo, o no quieran estar solos, o no quieran estar a oscuras, dependiendo, por supuesto, también del entorno que se viva en el abuso, ¿no? O sea, la relación común que hay de estos signos y estos síntomas depende del entorno en el que se vive el abuso, ¿no? Por ejemplo, niños que han sido expuestos a temas de pornografía son niños que a lo mejor se ponen muy nerviosos cuando se está buscando algo en internet. Ay, no, pero a ver, ¿pero qué vas a buscar? ¿Y cómo lo vas a buscar? ¿Y qué vas a poner? ¿No? Y entonces empiezan a poner nerviosos, pero mi amor, pues, no sé, estamos buscando tu cosa de historia, pero bueno, cuidado, mamá, que no salga nada feo, ¿saben? Sí. O niños que han sido tocados o abusados físicamente, o sea, que los han tocado, suelen llegar a tener apegos con sus hermanitos menores, no, porque no vaya sola, que mi hermanita no vaya sola. No, yo voy con ella, yo la acompaño. Porque No, no pero quiere que le ¿cómo va a ir Está sola? protegiendo. Ajá. Ajá. ¿Qué le pasa? Wow. No quiere que le pase lo mismo. Exactamente. O, por ejemplo, empiezan a ver ya más jovencitos, más en la adolescencia o en la pubertad, empiezan a ver cambios importantísimos en la alimentación, ¿no? En la autoimagen, o empiezan a dormir muchísimo, pero ya con temas de posible depresión, ¿no? Empiezan a bañarse mucho o a dejarse de bañar. Hay polaridad en la higiene personal, hay polaridad en el sueño y hay polaridad en la alimentación. Otra característica también, y donde hay alguna asociación, es cuando hay un cambio de imagen radical, ¿no? Entonces, a lo mejor yo era una niña que, no sé, me gustaba vestirme de rosa, ¿no? Y con coletitas y un overol, ¿no? Y de repente, ¿no? Me quiero vestir toda de negro con una hoodie, ¿no? Y que nadie me vea, y esconderme, y toda holgada, y tapar mi cuerpo. La vergüenza y la culpa. Y así, sentadita, ¿no? Con vergüenza, Sí, con culpa. culpa, ¿no? Hay distanciamiento social. No quiero ir a ningún lado, no quiero que me vean, quiero estar solita, quiero estar en mi cueva, ¿no? No quiero salir. A veces llego a tener mucho gusto, por ejemplo, por la música y me deja de gustar. Ya no quiero ir a mi clase de piano. Ya empiezan a haber señales en ocasiones, y cuando digo en ocasiones favorables es porque ojalá siempre hubieran señales, ¿no? Que alertaran a los padres de esta posibilidad. Entonces, yo les diría, papás, si ustedes conocen a sus hijos, porque están ahí, notarías esos cambios. y notan cambios como estos. Cambios, ¿qué dices? ¿Por qué mi hijo, por ejemplo, no sé, dijiste ahorita muchas cosas, ¿no? Pero antes no sucedía. Claro. O sea, ¿por qué antes no tenía miedo en la noche y de repente Claro. un miedo y un miedo y un miedo? No, o sea, no sé, o sea, Sí, como sí, que sí. algo pasó aquí. Pero Que no siempre significa No que sea siempre, abuso, claro, eso también claro. es importante Pueden decir. pasar otras cosas, Eso es lo pero que digo, porque son la- señales que te pueden Claro. llevar como que algo pasa, vamos a explorar qué Exacto. pasa. Porque a lo mejor de niños es más fácil distinguirlo, pero en la adolescencia, que lo normal es que te aíslas, estás rebelde, no quieres ver a nadie. También. ¿Cómo no tendrías que conocer mucho a tu hijo para entender si es la adolescencia o si realmente algo le está pasando? Fíjate que en la adolescencia, si bien son cambios Sí. importantes y Ajá. bandazos emocionales importantes en donde estoy encontrando quién soy, porque aparte está cambiando mi cuerpo, pero mis emociones son, ¿no? Y mis lóbulos cerebrales también se están transformando, ¿no? Crece mi amígdala, pero mi lóbulo frontal no ha crecido lo suficiente. O sea, hay todo un tema, ¿no? Ahí. Sí. Pero algo que sí tenemos claro es que la mayor parte, ¿no?, de los adolescentes tienen una cosa en común, y es que tienen una gran necesidad de este sentido de pertenencia, Sí. Ujú. ¿ok? Sí. O sea, quieren ser aceptados por sus iguales. Sí. Sí. Normalmente, un adolescente, comúnmente, ¿no?, un adolescente sano, es un adolescente que con quien quiere estar Con sus amigos. es con sus cuates. Claro. ¿No? O sea, y a donde Sí. quiere ir es a Sí. donde van los cuates. Sí, ya los Y se papás no los quieren ni ver. No, y se quiere vestir como se visten sus cuates, Claro, ¿no? sí. O sea, ir a Sí. los mismos lugares que van sus cuates, ¿no? No, en la adolescencia es poco común Que que te lo que quieras quiera aislar de es ellos. aislarme. Ok. Te aíslas de los adultos. Ahí sería la Claro, diferencia. pero no de los Ahí sería la iguales. diferencia. Ok. Entonces, si yo tengo una hija
que es una castañuela y que toda la vida ha sido así y en la adolescencia de repente Ya no quiere salir. no quiero salir, no me quiero arreglar, no quiero bañar, no quiero comer. Algo está pasando. Ojo, sí. Ojo, no estamos diciendo que todos los adolescentes No. o todos los niños que pasan por un reto como estos sea igual a que han vivido un abuso sexual. Pero lo que sí es, papás, si sus hijos tienen algún bandazo como los que acabamos de mapear hoy, algo está pasando. No necesariamente es abuso sexual, pero algo está pasando. A ver, dime si estoy mal, porque yo tengo una tía que es pedagoga y ella muchos años fue maestra de kinder y ella me decía que se dio cuenta de abusos o de violencia física o de sexual con niños porque dice cambian mucho sus calificaciones. Claro. Siempre están tristes, ya no salen se al recreo, deprimen. pero sí tienen un cambio de actitud. Sí. Que las calificaciones es muy obvio, como que ya la escuela no les importa, ya, y ahí también creo que podríamos darnos cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, la escuela también es un gran termómetro. Y acabas de decir algo, Loreli, que creo que es súper relevante. Hoy hemos dedicado mucho tiempo en hablar de abuso sexual, pero hay muchos tipos de abuso. Abuso físico. Existe el abuso emocional, el abuso físico, el abuso cognitivo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de abuso. Y el abuso genera también comúnmente las mismas reacciones. Un niño al que le dices todo el día que es un imbécil y que no vale nada, y que no merece tu amor, y que es un tarado, y que aparte está gordo, y que aparte es huevón, y porque aparte esto pasa, ¿eh? No, claro, Esto pasa, sí, mucho, ¿no? En estas también paternidades que antes existían tanto, que son las famosas paternidades jerarquizadas. Y ahora, porque Sí. con que somos súper amigos, como que yo tengo la confianza y me llevo súper bien, no seas huevón, mira que no sé qué, mira cómo te ves, ¡Ve! ¡Qué cerdo! También, Sí, y no. no puede ser, No. porque Sí, no eres como terrible. tu hermana. O sea, todas estas historias que siguen ocurriendo, por supuesto que hieren profundamente en el autoconcepto de ese niño, ¿no? Y hieren profundamente en su autoestima, y hieren profundamente en su seguridad social. Y entonces es un niño que puede deprimirse, es un niño que puede tener ansiedad, es un niño que puede tener miedo a la insuficiencia desde la niñez, es un niño que puede tener miedo al desamor desde la niñez, miedo al rechazo desde la niñez. Imagínate Uy, sí. cómo está creciendo. Claro. Entonces crece desde ese lugar. Entonces creo que eso también es muy importante. O sea, entender que el abuso Lleva muchos. en todas sus formas, Sí. ¿no? Es doloroso y en todas sus formas es igual de penetrante. Y dañino. Y dañino. claro. Igual hay que atenderlo, Y hay que obviamente. atenderlo, ¿no? Hay Y que- que otra vez ves, los adultos estamos en deuda. Sí. Porque somos los que llegamos a abusar. No, y seguimos, ¿Sabes? Sí. y seguimos porque lo que acabas de decir, ¿no? O sea, se siguen normalizando tantas cosas, ¿no? Sí. Ay, bueno, pues tampoco exageres, ¿no? Sí. Y tampoco es para tanto, Sí, ¿no? a mí me Órale. pegaban y no ve, yo no estoy mal. Nuevamente, pues eso ¿no? dices, pero sí, Claro. claro que está Pero mal. eres un inseguro que critica a todo el mundo Ajá. y que necesita someter a todos para sentirte alguien. No O sea, estoy tan mal, porque exacto, todo el mundo nos juramos que somos Que Pero estás eres, en el- pero eres el bullying que le quitaba la lonchera y Exacto. le pegaba. Entonces, claro que estás mal. Porque Exacto. tú ahí ya generaste un trauma en otra persona. Claro. Que a su vez esa persona lo va a hacer. O sea, es una cadenita. Claro. Y se van pasando esas inseguridades, Claro. además, ¿no? Sí, sí. Porque tus niños crecen igual con las mismas inseguridades que tú le Y estás carencias, traspasando. Me parece, nos va a hacer falta otro episodio para Como hablar de los 5 otros, más, amiga. de los otros Como tipos de 5 abuso más. también, porque ahorita acabas de tocar otro tema que sí, o sea, Sí. es que hay muchos tipos de abuso, ¿no? Y hoy nos enfocamos en este que es el sexual. A mí me parece muy relevante hablarlo porque de verdad creo que a pesar de que pasa tanto, es de los que menos se habla, ¿no? Sí, falta información, falta educación y nosotros, como bien dices, estamos reaprendiendo porque tampoco tuvimos esa formación, pero que bueno, que aprendamos como adultos, aunque yo no tenga hijos, a observar. O sea, porque estos casos que platicamos el otro día en un episodio hablando de los hermanos Menéndez, yo decía, la familia sabía, la gente sabía, y después de que los pobres estuvieran 30 años en la cárcel, apenas salieron a decir lo que veían, ¿por qué no hablaron antes? Porque si yo veo algo raro, pues yo diría, o sea, si voy a la casa de una amiga y veo algo raro, diría, o sea, a Y mí es no. muy complicado porque te voy a decir algo, tú lo dices, pero ¿qué pasa? Que también es probable, vamos a suponer ese caso, que Dios no lo quiera, pero una amiga tuya ves algo raro y se te ocurre No sé. mencionar, oye, pon atención ahí porque se me hace que está Lo pasando más probable algo, es que me ¿no? alejen de la amistad, pero que Te no va, importa. no, claro, no te importa, pero es probable también que esa persona, que esa amiga tuya, no lo quiera ver. Exacto, O está en riesgo. también. O que ella también está en riesgo. O sea, a ver, Y no lo diga. y no lo diga. O sea, yo creo que, a ver, sí se necesita valentía para atacar el tema del abuso sexual infantil y el abuso en la infancia en general. O
Y ahora O sea, es un delito sí, también, y la gente luego claro. pues, dice, pues es que, ay, no, pero ¿cómo no voy a acusar a mi papá? No, al abuelo. Sí. O sea, y entonces dices, pero entonces el abuelo sigue y ya lo hizo también a lo mejor a los primos y quién sabe No, quién. por supuesto. Y no, pero es que es mi esposo, como que el papá de mi hijo. No quiero que el papá de mi hijo vaya a la cárcel, ¿no? Y por eso me atrevo a decir que sí se necesita valentía. O sea, en este tema en particular de abuso en la infancia, necesitamos un frente común. Sí. Y necesitamos a padres comprometidos, queriendo educarse para acompañar a sus hijos. Porque no estamos educados para acompañar a los niños en la sexualidad. Exacto. No estamos educados, papás. Nos tenemos que educar. ¿En dónde nos podemos educar? Hay muchos cursos. Yo vengo feliz a ofrecerles uno de ellos que se llama La Revolución del Amor. Es un curso que fue creado desde hace muchos años con muchísimo amor, con muchísimo compromiso, con mucho fundamento científico, con mucho conocimiento y que está dirigido a los padres de familia justamente porque sabemos que son ellos los compañeros de camino de los menores y los que pueden... Claro. ¿De cualquier edad? De cualquier edad. Ajá, o sea, Es para padres papás. de cualquier, Ajá, para papás. de niños, aunque sus hijos sean muy chiquitos o De adolescentes. cualquier edad, Eso está justamente. padre porque tiene una herramienta para que aprendamos, ¿no? Lo que Exacto. no sabemos. Exacto, y ahí se habla de todo, se habla desde cuáles son los diferentes modelos de paternidad para comunicarte efectivamente con tus hijos, hablamos de masturbación, hablamos de pornografía, hablamos de abuso sexual, hablamos de acto sexual, hablamos de los cambios que se generan en el cuerpo normal en la adolescencia, en la pubertad, y cómo acompañarlos y cómo tener diálogos activos con ellos en donde no se quede todo en este es tu pene, este es tu vulva, Ay, ya sí, está, ya. ya lo No, conoces. Ajá, ¿no? y ser O sea, no. respetuosos. El otro día mi sobrino, esto acaba de pasar, el fin de semana pasado, tiene 8 años. Y yo me estaba maquillando en un baño y él se iba a meter a bañar y entonces entra, abre la regadera y entonces él me dice, tía, respeto, me voy a bañar. Claro, mi amor. Ay, mi o sea, amor. sí, se iba Qué a hermoso. desvestir y se iba a meter Claro, a bañar. claro, Y yo, claro. claro, mi Sí. amor, me salgo, me maquillo afuera. Y dije, tía, está Claro, bien. como debería Porque de ser, muchas claro. veces dices, ay, no pasa nada. No, Tú ahí sí. métete, que no sé qué. Ay, pues o sea, ¿no? Claro, porque ¿sabes qué? Es un respeto, No, me encantó, y un es- caballerito ahí. Ay, lo amo. Pero divino, porque aparte algo muy bien le han dicho, porque Claro. es este reconocimiento de su cuerpo, ¿me Porque entiendes? nadie O sea, de su sabe, no, intimidad. pues, ¿por qué me van a ver? Claro, Ajá. es mi cuerpo desnudo, es mi intimidad, y esto representa que, Me tía, encantó. te amo, pero retírate. Llámame, Maravilloso, muy bien, paloma. muy bien, palomita. Dani, ya para despedirnos, nos están faltando mil cosas, Sí. pero algo muy importante que no hayamos preguntado para este tema de a lo más posible la prevención o la identificación de que está siendo abusado tu hijo, tu hija o algo así. Mira, creo que lo más importante ya lo hablamos, pero me gustaría también meter en esto algo a lo que yo le llamo las 5 reglas del juego. Ok. ¿Ok? Entonces, la propuesta es enseñemos a nuestros hijos estas 5 reglas del juego para disminuir cualquier tipo de riesgo o mala decisión que tomen en la infancia o en la adolescencia. La primera es, nunca está permitido poner en riesgo tu cuerpo ni el de los demás. Ok. Nunca. Todo aquello que ponga en riesgo tu cuerpo o el de los demás, para Ok. y no lo hagas. Segundo, jamás será negociable burlarse de alguien o que se burlen de ti, hablando de las emociones, ¿no? Si tú a lo mejor eres un niño más sensible y alguien se burla y a través de tu vulnerabilidad se ríe, eso no está permitido, eso no es válido, eso no es algo cool, eso no está Ok. padre, ¿no? Tercero, la verdad es de valientes. Tenemos que empezar a normalizar y empoderar la verdad en los niños desde chiquitos, en donde se den cuenta que esta valentía, y más en estas infancias en donde se tiene toda esta parte imaginativa y esta parte, ¿sabes?, de superhéroes, Claro. ¿no? Y en donde desean ese heroísmo en el mundo, hay que normalizarlo y decirles, mi vida, parte del heroísmo es decir la verdad. Ay, me encantó. La verdad es de Sí. valientes. Cuarto, pregunta las reglas del juego antes de jugarlas. Hoy día los niños tienen los famosísimos challenges, Ajá. ¿no? En donde se meten a veces por este sentido de pertenencia, o los jóvenes también, a estupideces que Y muy ponen en riesgosas, riesgo su peligrosas. vida y que tristemente han llegado a quitar, ¿no?, la vida de algunos Sí. niños. Entonces, pregunta las reglas del juego antes de jugarlo para que realmente seas libre y tú decidas, ¿no? Ok. Recordando que los niños y los jóvenes son inteligentes y son libres. Entonces, si quieren ejercer su inteligencia y su libertad, primero tienen que saber de qué va para Ok. que ellos puedan decidir. ¿Ok? Ok. Y la última, si alguna de estas 4 cosas pasan
y no las puedes frenar, pide ayuda, porque no todo se puede solos. Necesitamos de los demás. Entonces, yo le pongo en la mesa como cierre tal vez estas 5 reglas del juego que tendríamos también que vivir los adultos, mucho ojo. Justo lo que te iba a decir, porque también nosotros la podríamos aplicar. Estoy aprendiendo hasta Claro, ¿no? Sí, los adultos claro. no tendríamos por qué poner en riesgo el cuerpo de nuestros hijos. Entonces, eso es igual. Para nosotros. Ah, no lo golpeo, ¿no? Sí, claro. O yo no tendría por qué poner en riesgo mi cuerpo. En ningún sentido. En ningún sentido. Yo no tendría por qué aguantar que mi se marido o burlen. mis padres, ¿no? Se burlen de mí o me hagan menos. Claro. No tendría por qué En ningún hacerlo. momento. Si yo voy a tomar una decisión relevante como adulto, tendría que enterarme de qué va y discernir, por Dios, discernir. O sea, analizar la decisión antes de tomarla, para ser asertivos, ¿no? La verdad es de valientes en los adultos, sin duda, sin duda. Si los adultos habláramos con la verdad, las cosas serían muy diferentes. Pero Seríamos mucho más no, libres, sí, cargaríamos mucho más menos libres. pesos. Estaríamos Sí. más en el ser y menos en el deber ser En que el deber. tanto nos carcome, ¿sabes? Y menos en el pertenecer, en el querer Claro, pertenecer. que así seríamos debe el ser. Exacto, estaremos en el ser, en esta libertad maravillosa que te da cuando te vuelves esa oveja negra que has deseado ser y Sí. que rompe el círculo, Exacto. ¿no? Que Porque decidiste eres, ser. Sí. ¿no? Y dejarías de ser esa ovejita que todos iguales, todos hacemos lo ajá. mismo porque necesito que me acepten. Sí. Y por último, si los adultos supiéramos pedir ayuda, Sí. ¿no? Y dejáramos un poco ese ego que a veces nos estorba tanto, o ese ya soy adulto, ese esperado que Yo yo puedo con pueda, todo. yo puedo Sí, con las creencias todo. limitantes, ¿no? Estas De que, creencias ajá. limitantes, también tendríamos una historia muy diferente. Y por ende, si los adultos viviéramos las 5 reglas del juego, estaríamos Pues claro. modelándole a los Correctamente. niños Ay, claro. Sanamente. Me encanta. De No manera sé si sana. correctamente, pero sí sanamente. saludablemente. Sí. Sanamente. ¿No? Sanamente. Ay, nos los quedamos de tarea. Muchas gracias, gracias, Dani. Gracias a ustedes. Gracias, qué precioso de Ay, verdad sí. obtener tanta información de valor. Sí. Y invitar también a su público a que si están en una situación de riesgo, escriban también a mis redes sociales. Sí. Es daniela.corazonada, estamos en TikTok y en Instagram. Y tenemos un buzón de corazonada en donde pueden mandar sus casos, su situación. Nosotros normalmente, yo personalmente los llevo a canalizar con especialistas. Cuando puedo atenderlos yo así lo hago. Y bueno, hay todo un grupo de expertos que también los puede acompañar y pidan ayuda, por favor. Pidan ayuda. Gracias, Dani. Sí. Vamos a hacer el oráculo antes de irnos rápidamente. Muy bien, muy bien. Pedir ayuda. A ver, Esa ¿qué es una dice? frase que me encanta. Se vale Está pedir bien ayuda. pedir Está ayuda. bien Está bien ayuda. pedir ayuda. A ver, primero la invitada, Dani. Ok, cuéntame un poco la dinámica. La partes en 3 En 3. y eliges Elige, una. revuelve, elige. Ok. Tú nada más saca una carta que te guste. Para Muy que el bien, oráculo la te partimos diga. en 3, Y ya. 1, 2 y 3. Y saca Y una elijo, cartita y a la ver qué te primera sale. va a ser esta. Y ya, solo es una. A ver Ok. qué sale. Cuarzo ahumado. Ay, mira, ese nunca había salido. Creo que no. Eliminar la negatividad. Libérate de la negatividad de tu interior y de lo que te rodea. Ay. Muy bien, muy bien. Aguas. Muy bien, ¿Quién está ahí por ahí rondándote? exacto, hay que checar el círculo. Ajá. Bueno, es que traigo una cantidad de información, Ah, muchachas. Sí, fíjate. Hay que limpiar, hay que limpiar y hay que drenar. sacudir, sacudir y Exacto, drenar. exacto. Ay, no voy a meter la tuya para que no salga la misma. Nunca había salido esa, ¿eh? ¿No? No, ¿eh? Cuarzo ahumado. Nunca había escuchado Mira, el yo ahumado. nunca lo parto, entonces yo hago un caos. Y está pero- buena. Sí. Rubí, bendice tu corazón. Busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón. Sras. Ay, sas. Está bien Sí, pedir cierto, ayuda. está bien Por pedir ayuda. supuesto, está bien pedir ayuda. Sí, sí, hay cosas siempre que sanar. Creo que las 3 tenemos que pedir ayuda. Bueno, tú y yo al menos. Sí, sí, sí. Pero tú tienes que checar tu círculo. Ah, sí, Tú tienes que hacer algo con los tóxicos. Tampoco nunca había Tóxicos. salido, ¿eh? Busca apoyo emocional y eso es lo que estamos platicando Sí. Ay, Dios, esto para curar y reparar tu corazón. es Órale. un revoltijo. Ya Venga, sabes que venga. yo hago un caos. Sí, Muy yo. Lorene. No hay que revolverla así. A Mi ver. energía loca. A ver, ahí va. Y yo me A ver qué como- te dice el Uno, oráculo, tocaya. 2 y 3. Y saco una de acá. Vamos a ver. Que parte 3 anillos de misada. Calcita. Esta una vez ya me salió, pero Sí. no me acuerdo qué dice. Calcita, momento de mucho trabajo y múltiples tareas. Muy bien. Dice, otra vez, ya sé, ya recordé cuál era. Es el estrés. ¡Ta madre! No, Ya. hazte cargo de tu agenda de una forma responsable. Se vale
No, siempre no, pero sí me ha salido ya una vez o dos. O sea, tenemos problemas de agenda. Dice, en estos momentos de tanto trabajo y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. Sí, ya te ves en una Pero a vez que veces- me preguntaba, oye, mañana quién va. Y Pero a sé qué. veces me O sea, sale... la verdad tú que yo tenía que redactar esa. Yo Yo no te sé la qué salió cambio. esta. O sea, a mí yo tenía que... Esto no está funcionando. Yo lo que necesito es esta, calcita. Calcita para ti. Bueno, pues muchas gracias, Dani. Gracias.